Vamos a desgranar esto. La comida que llega a la mesa, a cualquier mesa, está a punto de experimentar su mayor transformación desde que el ser humano inventó la agricultura hace miles de años. Sí, totalmente. Y es un cambio de paradigma brutal. Es una locura. Y lo más impactante de este salto evolutivo es que la revolución ya no viene impulsada por inmensas fábricas de fertilizantes químicos ni por maquinaria pesada, sino por la acción totalmente silenciosa de unos bisturís microscópicos, bisturís que operan a nivel celular. Ujú. Y lo que a menudo pasa desapercibido es cómo esa tecnología, a una escala tan diminuta, ha desatado una de las carreras geopolíticas más intensas de este siglo. Claro, porque hay muchísimo en juego. Hay que mantener la calma y ser analíticos aquí, porque para entender el futuro de la alimentación, primero hay que entender la arquitectura misma de la vida, separar la ciencia ficción de la realidad técnica, porque el telón de fondo es abrumador. Tenemos el reto monumental de alimentar a 10.000 millones de personas en medio de una crisis climática. 10.000 millones. ¡Madre mía! Exacto. Una crisis que vuelve los rendimientos agrícolas completamente impredecibles. Quien controle las herramientas para adaptar rápidamente los cultivos a ese clima extremo, sencillamente, pues tiene el control de la cadena alimentaria global. Es el poder absoluto, vaya. Y nuestra misión, en esta inmersión profunda de hoy, es precisamente llevar a quien nos escucha desde un nivel de conocimiento cero hasta un dominio técnico profesional sobre este tema. Eso es. Y para ello, hoy cruzamos informes científicos de biología celular de centros punteros como UCLA y UC Berkeley, también debates regulatorios desde la Unión Europea hasta América Latina y análisis de mercado sobre la guerra de patentes que, por cierto, lidera China. La imagen que se forma con todo esto es fascinante. Fíjate que en el debate público, y yo me incluyo hasta hace poco, mucha gente sigue estancada en el concepto de los transgénicos de los años 90. Ya, el típico miedo al tomate con genes de pez. Exactamente eso. Todavía se piensa en aquello de coger un gen de una bacteria e insertarlo a la fuerza en el maíz o en la soja. Pero, revisando los documentos de hoy, queda clarísimo que la tecnología actual está a años luz de eso. O sea, ahora hablamos de edición genética pura, de reescribir el propio código de la planta. Claro, la diferencia técnica es abismal y de hecho es la base de todo lo que ocurre después a nivel legal. A ver, la transgénesis clásica se basa, por definición, en introducir ADN foráneo, es decir, material genético de una especie totalmente distinta. Para darle a la planta un superpoder que no tenía, digamos. Exacto. Sin embargo, la edición genética mediante el famosísimo sistema CRISPR-Cas9 en su aplicación más frecuente no añade absolutamente nada ajeno. Trabaja exclusivamente con los genes nativos de ese organismo. Vale, espera, déjame hacer una pausa aquí para que todo el mundo asimile esto. Si el ADN de una planta es una enciclopedia enorme escrita en español, un transgénico sería como agarrar un capítulo entero escrito en francés y meterlo a la fuerza en medio del libro. Ujú, muy buena analogía. Pero la edición genética, en cambio, es simplemente buscar una falta de ortografía en el texto original en español y corregirla, sin añadir idiomas nuevos. Eso es, ni más ni menos. Y lo hace mediante un sistema de 3 componentes de una precisión que es, bueno, asombrosa. Tienes un ARN guía, la enzima Cas9 y una secuencia clave llamada PAM. Vale, el famoso CRISPR-Cas9. Vamos a desglosar esos 3 componentes para que nadie se pierda. A ver, el ARN guía, o GRN, es la molécula que sabe exactamente a qué parte del ADN tiene que ir. Luego está la enzima Cas9, que es la proteína que hace el trabajo físico, digamos. Y por último está la secuencia PAM, que significa motivo adyacente al protoespaciador. Esa secuencia PAM me ha parecido uno de los detalles técnicos más reveladores de todas las fuentes que hemos leído. Porque claro, el ARN guía sería como el sistema GPS que navega por ese inmenso genoma buscando la dirección exacta. Ajá, el navegador. Y la Cas9 son las tijeras moleculares que hacen el corte físico. Pero la secuencia PAM, eso es otra cosa. Funciona como el seguro de la herramienta, ¿no? Es como el gatillo de seguridad de una motosierra. Totalmente. O sea, si el ARN guía encuentra el gen objetivo, el GPS dice, hemos llegado. Pero la enzima Cas9 no detecta esa diminuta secuencia PAM pegada al objetivo, pues la tijera molecular sencillamente no se abre. Es un mecanismo de seguridad increíble para no destrozar el genoma por error portando donde no se debe. Es una analogía perfecta. Ese PAM evita que haya mutaciones catastróficas.
Pero aquí viene el giro técnico que cambia todo el panorama científico y regulatorio. A ver, El sistema CRISPR, con todo lo famoso que es, en realidad solo hace el corte. Corta la doble hélice de ADN y ya está. Termina su trabajo. espera, ¿cómo que ya está? ¿No reescribe el gen? Que va, el trabajo complejo, la verdadera magia de la edición corre a cargo de la propia célula vegetal al intentar sobrevivir a esa herida. Ostras, o sea, es el mecanismo de supervivencia de la planta el que hace la edición real. Entran en juego los mecanismos de emergencia. Reacciona como si estuviera sufriendo una agresión letal, claro. Eso es. Y aquí es vital entender cómo cicatriza esa herida. Hay dos vías de curación celular que mencionan los informes. La vía NHEJ, que significa unión de extremos no homólogos, y la vía HDR. Vale, explícanos la primera, la NHEJ, de forma sencilla. Pues básicamente cuando la célula detecta el corte de las tijeras, entra en pánico absoluto. Y si une los cabos sueltos rápidamente mediante esta vía NHJ, lo hace a lo bruto. Es rápida pero muy imperfecta y suele dejarse letras del código por el camino. Genera inserciones o deleciones, lo que los científicos llaman indels. Exacto, y aunque esto parezca un error catastrófico de la célula, esa chapuza de reparación es tremendamente útil en agricultura, porque al pegar los extremos mal, lo que consigues es interrumpir la lectura del gen. Lo inactivas, lo apagas por completo, lo que llamamos un knockout. Vale, para visualizar el NHJ, es como si se cortara un cable eléctrico vital del coche. Al empalmarlo a toda prisa con cinta aislante, la conexión es tan mala que el circuito queda interrumpido y la luz del salpicadero se apaga para siempre. Gen apagado. Sí, así funciona el knockout. Luego, por otro lado, la célula dispone de la vía HDR, la recombinación dirigida por homología. Esta es mucho más quirúrgica, pero requiere que le des a la célula una plantilla. Siguiendo con el coche, el HDR sería como cortar el cable, pero en vez de usar cinta aislante, te paras, sacas un manual de instrucciones y un cable de repuesto exacto y lo sueldas con precisión milimétrica para reconectarlo con una función nueva y perfecta. Tal cual. Y fíjate, lo que resulta clave a nivel geopolítico es cómo los gobiernos clasifican estas reparaciones. Han establecido unas categorías técnicas llamadas SDN, que significan nucleasa dirigida a sitios específicos. Vale, la burocracia entrando en juego. Siempre. La reparación rápida que apaga un gen a lo bruto sin usar ADN foráneo la clasifican como SDN1. Luego está la SDN2, que es un cambio muy sutil, usando una plantilla, como tu ejemplo del cable soldado. Y la SDN3, que ya implica insertar genes completos largos, y esa sí se trata legalmente como un transgénico clásico. O sea que la clave está en el SDN1, ¿no? Eso es. Lo fascinante aquí es que la técnica más usada comercialmente hoy es precisamente la SDN1. ¿Por qué? Porque el resultado de un apagado SDN1 es biológicamente indistinguible de una mutación natural. Claro, el mismo cambio en el ADN podría haber ocurrido de forma espontánea simplemente porque a la planta le dio un poco más de radiación ultravioleta del sol en el campo un día cualquiera. Eso es. Y por lo tanto, al ser idéntico a lo que hace la naturaleza, sortea casi todas las pesadillas burocráticas y se libra de la etiqueta de OGM en muchos países. Eso es un salvoconducto o un billete dorado para la industria. Pero a ver, leyendo los informes de UCLA, aquí veo un abismo entre la teoría y la práctica. Ya sabemos cómo funciona el bisturí CRISPR y cómo cicatriza la herida, pero las células vegetales tienen una pared de celulosa durísima. Es como una armadura natural. La pared celular. Sí. ¿Cómo diablos metes este complejo gigante de proteínas y ARN dentro de la célula vegetal para que empiece a cortar? Pues históricamente ese ha sido el gran cuello de botella, el problema de la entrega o el delivery. Para penetrar esa armadura, los biólogos han usado métodos bastante agresivos. A lo bestia, vamos. Sí, a veces literalmente. Tradicionalmente se usa una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens, que básicamente infecta a la planta para colarle el sistema CRISPR. O se usa la biobalística. Ojo a la biobalística, esto me voló la cabeza en los documentos. Es literalmente una pistola de genes. Disparan microproyectiles de oro recubiertos de ADN a las hojas. Sí, suena a ciencia ficción pura, pero se hace así. Y otro método es crear protoplastos, que es cuando usan químicos para disolverles toda la pared a las células y dejarlas desnudas y vulnerables para que absorban la edición. Pero claro, todos estos métodos te arrastran de lleno a un calvario logístico brutal, porque con esto no editas una semilla entera lista para plantar, editas unas cuantas células aisladas, y de ahí tienes que pasar a los cultivos de tejidos in vitro, ¿no?
que es un proceso tela. Tela marinera. Agarrar esa única célula en una placa de Petri, bañarla en hormonas durante meses y rezar para regenerar una planta entera desde cero. Es lentísimo, carísimo, y por lo visto en muchas especies comerciales ni siquiera funciona. Y justo por ese muro técnico gigantesco, la innovación de UCLA y UC Berkeley que mencionan los informes es tan sumamente disruptiva. Es la tecnología en miniatura. Aquí es donde se pone realmente interesante. Mucho. Los científicos se dieron cuenta de que la Cas9 tradicional es un mastodonte. Tiene unos 1.300 aminoácidos. Era demasiado grande. Así que buscaron alternativas en la naturaleza, en genes saltarines o transposones, y descubrieron enzimas como la ISIM-1 o la TNPB. Nombres muy crípticos, pero ¿qué tienen de especial? Que solo tienen 400 aminoácidos. Son un tercio del tamaño de la Cas9, pero cortan igual de bien. Y al ser tan pequeñitas, permitieron empaquetarlas dentro de algo que la naturaleza ya usa para moverse por las plantas, un virus vegetal. Concretamente, el virus del rátel del tabaco, o TRV. Vale, otra analogía para visualizar este salto. Intentar meter la Cas9 tradicional en un virus era como intentar meter un sofá de 3 plazas por la puerta de un coche pequeño. Imposible. Totalmente imposible. Lo que hicieron en UCLA fue inventar un taburete plegable de IKEA que cedía esa mini CRISPR, la ISIM-1. Lo metieron en un mensajero súper rápido, que es el virus TBV, y lo enviaron directamente a viajar por las venas de una planta adulta viva. Exacto. El virus viaja por la planta infectándola, pero lo han modificado para que no la enferme. Y lo clave aquí es a dónde va. Llega directamente a las células reproductivas, a las flores. Y el impacto de esto es, bueno, lo cambia todo. Las semillas que nacen de esa flor ya vienen editadas genéticamente de fábrica. Sí. Sin rastro del virus, porque no se hereda, y sin necesidad de placas de Petri ni años de espera en un laboratorio. Han reducido un proceso que tardaba años a una sola generación de cultivo en un invernadero normal. Es un acelerador tremendo. Y claro, con la barrera técnica rota y las tijeras miniaturizadas, la pregunta es, ¿qué se está creando exactamente en los campos y granjas de ensayo ahora mismo? O sea, ¿cuáles son esos superpoderes agronómicos en el mundo real? Pues mira, hay casos reales fascinantes, enfocados en resiliencia climática y nutrición. En Japón, por ejemplo, ya tenemos el tomate Sicilian Roach. Lo han editado usando esa técnica de apagado, SDN1, de la que hablamos. La que es como un cruce de cables. Esa misma. Han apagado un gen para que el tomate produzca unos niveles altísimos de un aminoácido llamado GABA. Y esto está demostrado clínicamente que reduce la presión arterial en humanos. Es la agricultura haciendo el trabajo de la medicina preventiva. ¡Wow! Y luego estaba el caso del Reino Unido, que también tela. Han creado la primera cebada que es un PBO, un organismo de mejora de precisión, así lo llaman ahora legalmente. La han diseñado para que tenga más lípidos. Y claro, cuando las vacas se comen esa cebada, su digestión cambia y emiten muchísimo menos metano. Es una herramienta directa contra el calentamiento global. Sí, atacando el problema de las emisiones ganaderas desde la raíz de lo que comen. Y volviendo al apagado de genes STN1, hay un ejemplo vital en África con el banano. Resulta que estas plantas sufren por el virus del rayado del banano. Sí, esto parecía de película de terror biológico. Es que lo es. Este virus es perverso. Se esconde, integra su código genético dentro del propio ADN de la planta y se queda dormido. Pero cuando la planta sufre mucho estrés por una ola de calor extremo o una sequía prolongada, el virus despierta y aniquila la cosecha entera. Es como si llevaran una bomba de relojería en su propio ADN. Exacto. Pues, usando el bisturí, CRISPR, los científicos han desactivado el gen específico de la planta que hace de interruptor. Han cortado el cable, digamos, y el virus ya no puede despertar por mucho calor que haga. Es alucinante. Pero claro, cuando pasamos de editar plantas a editar animales, la cosa se vuelve un campo de minas ético. Los informes hablaban de cerdos resistentes al letal virus PRRR, que es una enfermedad respiratoria terrible. Sí, que diezma económicamente a las granjas porcinas. Pero el caso que más me llamó la atención es el ganado bovino Poyet, las vacas lecheras Holstein sin cuernos. Resulta que les han trasladado el gen de unas vacas de carne que naturalmente no tienen cuernos, para evitar la práctica del descorne mecánico, que es súper dolorosa para el animal. Y la industria argumenta que esto mejora enormemente el bienestar animal y también la seguridad de los trabajadores. Un momento.
A ver, yo leo esto y me salta una alarma de pensamiento crítico. Al quitar los cuernos genéticamente, ¿estamos utilizando esta tecnología punta para mejorar verdaderamente el bienestar del animal? ¿O simplemente la estamos usando para adaptar al animal a las condiciones de hacinamiento brutal de la ganadería industrial? O sea, si tuvieran espacio, no habría que quitarles los cuernos para que no se hagan daño. Entiendo perfectamente por dónde vas. Y esto plantea una pregunta importante a nivel social. Reconoce una dualidad ética clarísima que los reguladores están empezando a ver. El consumidor final, la gente que va al supermercado, ¿aceptará la tecnología solo si percibe un beneficio real y tangible? Claro, como salud, sostenibilidad climática o bienestar animal real. Exacto. Pero si el público intuye que esta edición genética de precisión solo sirve para abaratar costes para la industria o perpetuar modelos de macrogranjas intensivas, el rechazo va a ser masivo, como pasó con los transgénicos de primera generación. Y precisamente porque hay miles de millones en juego y el potencial de salvar o dominar por completo la cadena alimentaria, esto ya no es solo un tema de ciencia de laboratorio. Es un tablero de ajedrez geopolítico en toda regla. Sin duda. Y si miramos ese tablero, hay que hablar de la hegemonía absoluta de China frente a la burocracia de la Unión Europea. Y te doy los datos imparciales de los informes. China acapara hoy en día el 75% de las patentes globales de semillas editadas. Madre mía, ¿un 75%? Sí, estamos hablando de más de 16.000 solicitudes de patentes. Para que te hagas una idea, Europa entera tiene unas 3.200. Es una paliza tecnológica. Y no es casualidad. Bajo su 15º plan quinquenal, el gobierno chino ha declarado oficialmente que consideran a las semillas como, y cito textualmente, los chips de la agricultura moderna. ¡Ostras, qué definición! Los microchips biológicos. O sea, lo ven como una cuestión de soberanía y seguridad nacional pura y dura. Totalmente. Mientras tanto, en Europa, la regulación, llevan debatiendo esto más de una década. Ahora parece que por fin han aprobado clasificar las nuevas técnicas genómicas. Las llaman NGT. Las famosas NGT. Sí. Han creado la categoría NGT1, que no tendría regulación estricta, ni requeriría esa etiqueta roja de advertencia al consumidor, y la NGT2, que seguiría regulada como los OGM clásicos. El problema es que entre bloqueos y políticas, la aplicación real y completa de esto se retrasa hasta 2028. Claro, para el 2028 la tecnología ya ha dado 3 saltos mortales más. Pero fíjate en el contraste con América Latina. El caso de Perú es súper interesante en las fuentes, porque Perú tiene una moratoria, una prohibición estricta contra los transgénicos hasta el 2035. Para proteger su enorme biodiversidad nativa, sobre todo de papas y maíz. Y aún así, con esa ley tan dura, acaban de aprobar unas directrices para evaluar la edición genética caso por caso. Es decir, se basan en la ciencia pura, en evaluar el cambio genético exacto que se ha introducido en el producto final, y no en la herramienta que se usó para hacerlo. Es un enfoque mucho más pragmático. Evalúan el riesgo real, no el método. Pero claro, aunque un país te dé luz verde legalmente, a menudo te estrellas contra un muro mucho peor, el sector privado. Y aquí entramos en el riesgo del llamado matorral de patentes, o patent thicket. Sí, el matorral de patentes. Esto da para una película de juicios. Es que hay una guerra épica, fundacional, por ver quién es el dueño de la patente de CRISPR. Por un lado está el poderoso Broad Institute, respaldado por el MIT y Harvard, y por otro el grupo CBC de la Universidad de California. Que son los que descubrieron cómo usarlo en células complejas. Exacto. Llevan años en tribunales, y esto ha creado un campo minado legal absolutamente denso. Porque no es solo una patente, es que han patentado cada pequeñísima variación de la enzima, del método de entrega, de la temperatura. Entonces, ¿qué significa todo esto para la innovación real? O sea, es como intentar fabricar un teléfono móvil revolucionario en tu garaje, pero darte cuenta de que tienes que pagarle royalties a 50 empresas distintas. A una por la patente del cristal, a otra por la batería, a otra por los tornillos. Al final el coste de los abogados y las licencias te asfixia antes siquiera de empezar a construir. Esa es la trampa del matorral. Las pequeñas empresas biotecnológicas europeas o los institutos públicos de países en desarrollo sencillamente no pueden pagar ese peaje. Quedan excluidos. Lo cual significa que el control del alimento del futuro vuelve a quedar en manos de 3 o 4 corporaciones gigantes. Y por eso mismo, para luchar contra este monopolio de facto, ha surgido una solución muy interesante desde la propia comunidad científica.
el licenciamiento humanitario. Que es como una vía de escape para el tercer mundo, ¿no? Exacto. Son acuerdos legales que permiten a los institutos de investigación, sobre todo en África y Asia, usar las patentes de CRISPR de forma totalmente gratuita, siempre y cuando sea para mejorar cultivos de subsistencia. Los llamados cultivos huérfanos, como la yuca, el tef o variedades locales que a las multinacionales occidentales no les interesan económicamente, pero que alimentan a millones de personas a diario. Eso es. Es una forma de garantizar que esta revolución genética no deje atrás a los más vulnerables frente a la crisis climática. Bueno, hemos hecho un viaje que tela. Vamos a hacer una síntesis rápida, porque ha sido muy denso. Empezamos entendiendo unas tijeras moleculares invisibles, con su propio sistema de seguridad GPS, que simplemente cortan el ADN. Ajá, ¿y la planta hace el resto? Eso es. Vimos cómo esa cicatrización celular sirve para apagar genes defectuosos o vulnerables. Luego repasamos cómo usar virus de plantas como un servicio de mensajería urgente para colar versiones en miniatura de esas tijeras, saltándose la durísima pared celular y evitando los cultivos in vitro de laboratorio. Todo directo a la semilla. Directo. Y hemos visto tomates antiestrés, vacas sin cuernos, y cómo todo esto desencadena una guerra fría comercial y legal por el control de las semillas, que ahora son los microchips del siglo XXI. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, hay una reflexión final que se deriva de toda esta información y que creo que es vital dejar sobre la mesa. Cuéntame. Si las herramientas de edición en miniatura se vuelven tan sumamente baratas, tan fáciles de usar al no requerir ya laboratorios de tejidos complejos y encima están libres de regulaciones estrictas de transgénicos, podríamos estar situándonos al borde de una era de biología de código abierto. Ostras, un open source genético. Exactamente eso. Imagina un futuro no muy lejano donde cooperativas agrícolas locales o pequeñas comunidades ya no dependan de comprarle las semillas al gigante corporativo de turno, sino que sean ellos mismos quienes diseñen y descarguen genomas hiperlocales, súper adaptados al microclima exacto, a la humedad y a las plagas del valle donde viven. Sería democratizar por completo el código fuente de la naturaleza. Eso es democratizar la evolución misma. Una autonomía alimentaria total. ¡Qué concepto tan potente para cerrar! Ha sido un nivel de detalle técnico absolutamente asombroso. A toda la audiencia que nos ha acompañado hasta el final de esta inmersión, la próxima vez que se sienten a la mesa, miren su comida e imaginen por un segundo el inmenso código de software biológico que la hizo posible. Un software que ahora mismo está siendo reescrito. Un saludo y a seguir cuestionándolo todo. Dentro de cada hoja de trigo de este planeta hay una enzima cometiendo un error fatal.